Bueno, lo primero que habría que discutir es el concepto de complejidad. A ver, ¿qué queremos decir con complejidad? Estamos queriendo decir de que hay muchas variables en la realidad sobre las cuales los gobiernos tienen que atender. Bueno, las variables de todo tipo, económicas, sociales, culturales, migratorias, siempre hubieron en la historia de la humanidad. Yo diría, las mismas factores que todos los gobiernos tuvieron que atender tienen que ser atendidos hoy día. O sea, que hoy eso no es la complejidad. La complejidad debe ser entonces otra cosa. Uno podría decir la diferenciación. Bueno, eso sí, efectivamente, nuestras sociedades son más diversas. El mundo evoluciona de tal manera que cada vez hay menos homogeneidad. Entonces, la ausencia de homogeneidad supone un desafío para los gobiernos, porque vos tenés sociedades con múltiples grupos, clases sociales, movimientos políticos, ideologías, grupos de interés, grupos religiosos, grupos no religiosos, identidades de género, reconfiguración de identidades étnicas. Bueno, si a eso llamamos complejidad, efectivamente estamos ante una multiplicación de identidades ciudadanas o populares diversas, y eso efectivamente es una dimensión. La segunda cuestión es lo que uno podría llamar el aumento de las relaciones de todo tipo a nivel global. Bueno, eso puede ser, lo cual no significa que no tengamos retracciones, ¿no? Porque la globalización capitalista, que parecía que era algo que venía para quedarse y aumentar permanentemente, hoy está en una crisis, ¿no es cierto? Bueno, pero efectivamente hoy existe un sistema mundo más complejo, que por ahí vamos a tener momentos de más proteccionismo, donde se frenen algunos flujos comerciales o turísticos internacionales, como consecuencia coyunturalmente por cuestiones del capitalismo, pero hay mucha migración hoy día, o sea que, bueno, efectivamente hay una complejidad derivada de un aumento de la densidad de las relaciones económicas, sociales, migratorias, culturales, comunicacionales e internacionales. Eso es cierto. Bueno, si por complejidad entendemos eso, de todas maneras, los gobernantes nunca pueden tener en cuenta todos los factores que existen en una realidad, porque si se dedicaran a analizar todos los factores que en una realidad existen antes de tomar una decisión, lo más probable es que no decidan nunca. Entonces, el problema en realidad para todo gobierno, en situaciones más o menos complejas, supone cuánto es el quantum de análisis y de información que debe recoger antes de tomar una decisión. Entonces yo diría que efectivamente el aumento del flujo y la densidad de las relaciones globales y el aumento de la diferenciación de los grupos populares y ciudadanos obliga a los gobiernos a tener en cuenta dimensiones que antes no tenían. Ahora, eso no significa que pueda atender toda la complejidad, porque si atiende toda la complejidad no decide nunca. Entonces yo diría que hay, en todo caso, ciertas dimensiones que los gobiernos deberían poder privilegiar. Por ejemplo, la nueva trama de relaciones sociales que ha aparecido después de la globalización. Después de la globalización no apareció esa sociedad capitalista de mercado ideal, donde todos seríamos libres y grandes consumidores y tendríamos trabajo, sino más bien la contraria. Lo que ha aparecido es una sociedad más fragmentada, es una sociedad con sectores sociales completos que quedaron al margen del proceso, que de todas maneras se han organizado y han activado y han demandado al Estado. Y esto se está reflejando en América Latina a lo largo de esta década y se está reflejando en Europa en este momento. Entonces, como mínimo, los gobiernos debieran atender, no debieran quedarse con una imagen de la sociedad como si fuera la sociedad de los años 90 o principios del 2000. Eso es lo primero. Es la mejor manera de atender la complejidad. Lo segundo es estar atento a los cambios tecnológicos y económicos globales, pero también estar atento a los cambios culturales, migratorios y sociales, ¿no? Un problema de los gobiernos en las décadas anteriores
fue atender mucho los problemas de la construcción del sistema económico capitalista internacional y desatender el otro tipo, digamos, la dimensión ciudadana o social de esos fenómenos y en particular de los sectores más desprotegidos que quedaron al margen de ese proceso. Y entonces me parece que lo que tienen que atender es poner foco en estas dos cuestiones que señalé anteriormente. Por un lado, la diversidad de grupos y sus demandas, particularmente de los más desfavorecidos, pero que se han organizado y activado, y no solo las relaciones económicas internacionales o los cambios tecnológicos globales, sino también las consecuencias sociales, culturales, ideológicas y migratorias en términos de flujos internacionales que estos fenómenos han provocado. Bueno, una vez más, acá la pregunta es cómo conformamos un equipo preparado de gobierno. ¿Qué significa hoy tener un equipo preparado de gobierno? En los años, con la recuperación democrática y en particular a fines de los 80 y principios de los 90, suponíamos que teníamos que tener gente con vocación política democrática, que hubiera pasado por la escuela, entre comillas, de los partidos políticos democráticos que lucharon por la recuperación democrática, con equipos técnicos, por un lado, de sus respectivos partidos, y que tendieran a conformar una administración pública de alto nivel, meritocrática, seleccionada eventualmente por concurso, por exámenes o por algún mecanismo similar. Después, cuando ya el impacto de las ideas más de reforma de mercado, neoliberales, aparecieron, ahí la concepción fue otra, y era la idea de que junto con estos políticos más bien lo que había que tener era técnicos preparados, en general afuera de la administración, afuera de los partidos políticos, con una mirada técnica orientada a lo público, pero con una mirada técnica que estuviera menos, digamos, menos signada por las luchas de las facciones de poder y más orientadas a la soluciones sistémicas del ordenamiento del aparato estatal. Bueno, esto es concomitante con lo que dije anteriormente, en la anterior pregunta. Esto dejó afuera a mucha gente. No me refiero a equipos de gobierno o a empleados públicos. Digo, dejó afuera al ciudadano. Este tipo de política, en gran medida, este tipo de conformación de equipos de gobierno, con intención o sin ella, pero al final del camino, 20, 30% de la población, en el caso argentino, 50% de la población en otros países de América Latina, quedaron afuera del progreso social. Y esto tuvo una reacción. Por lo tanto, hoy contar con equipos de gobierno supone también no solo tener equipos técnicos preparados por los partidos políticos o movimientos sociales y políticos, no solo es reconvertir y reaprovechar a los tecnócratas que hicieron su experiencia en la reforma de los años 90, no solo es aprovechar aquellos pequeños núcleos de burocracia de carrera, de alto nivel, que quedan en los aparatos estatales, sino también la mirada de la dirigencia política que ha cambiado en esta década. Ha cambiado y ha reflejado las nuevas ideas, las nuevas perspectivas y, diría yo, ha ganado el apoyo social, popular y electoral de los sectores que quedaron marginados del proceso anterior. Entonces, si lo que te dije anteriormente, que es tener en cuenta la nueva diversidad de grupos, sectores, etcétera, y los nuevos cambios sociales, demográficos, culturales, globales, a veces la mirada solo del técnico o del tecnócrata o del burócrata de alto nivel no alcanza. Vos necesitas una percepción política de las demandas populares y ciudadanas. Y me parece que justamente eso es lo que está pasando. Ahora, puede haber, por supuesto, desbalances. Cuando hay mucho solo de este tipo de personal político de confianza o que tiene que ver con una carrera en la lucha política y social, sin la suficiente expertise técnica, obviamente tenemos un problema. Al revés, y tenemos mucha gente solo con expertise técnica, pero que no tiene esa capacidad de percepción de la demanda popular y ciudadana, especialmente de los sectores sociales más desprotegidos, tenemos el vicio del tecnocratismo. Entonces me parece que el gran desafío es cómo conjugar, una vez más, al final del camino, cómo conjugar estas dos situaciones. Bueno, de hecho hay actores que están participando, ¿no? Yo diría, hay como dos grandes grupos de actores.
Por un lado están los actores que colectivamente representan a aquellos que lograron sobrevivir a los ajustes capitalistas de los 80 y de los 90. Sectores básicamente del capital, algunos sectores sindicales, sectores vinculados a ONGs de clase media o clase media alta, muy preocupados por cuestiones de participación ciudadana, transparencia, etcétera. Pero hoy tenemos otro tipo de actores, ¿no? Hoy tenemos otro tipo de actores que son los nuevos movimientos sociales, que de los sectores más desprotegidos, tenemos nuevos actores en el sentido ideológico, tenemos nuevos actores de género, tenemos actores que están constituyéndose a partir de la recuperación de identidades étnicas. En Argentina esto está pasando muy poco, pero en Bolivia, en Ecuador, en Perú, esto es muy fuerte. Y también nuevos actores ideológicos, ¿no? Bueno, y por otro lado diría, están aquellos sectores que tienen que ver con el cambio tecnológico, ¿no? Que es lo que hemos discutido en el seminario de SIGOV, es decir, bueno, el ciberactivismo, la presencia de ciudadanos activos movilizados en la web 2.0. Bueno, cada uno de estos supone un desafío, digamos, por parte de los gobiernos que son elegidos en un momento, es decir, en el hecho electoral, pero el resto de los actores se sigue moviendo entre elección y elección. Entonces supone un enorme desafío para los gobiernos de cómo escuchar, orientar, construir conjuntamente políticas, desarrollar mecanismos de legitimación. Y también hay un espacio de lucha política, ¿no? En el sentido de, bueno, uno no gobierna con todos los sectores. Puede haber una utopía donde todos estemos de acuerdo en las políticas públicas, pero esto es simplemente una utopía. Nunca hay un consenso absoluto en torno de las políticas públicas. Las políticas públicas expresan posiciones que favorecen a unos en detrimento de otros. Por lo tanto, no es esperable que las políticas públicas estén todas consensuadas y que el mecanismo de la participación de todos los actores sirva. Ahora, los gobiernos sí tienen que percibir posiciones, retomar ideas, conjugar, eventualmente negociar, consensuar, aprovechar el conocimiento popular o de los actores para la toma de decisiones, aprovechar el impulso de los que buscan participar para la ejecución de políticas públicas en ese contexto diverso que planteamos anteriormente. Y esto efectivamente sí es un desafío donde la participación, finalmente, como siempre, la participación de muchos o de pocos, en este caso puede ser de muchos más, siempre juega antes, durante y después del proceso de toma de decisión y de acción estatal.